Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, queridos hermanos, a este nuevo programa. Celebremos el Día del Señor. Reaparece en los colores de los ornamentos litúrgicos el color verde. Aunque ya el domingo pasado comenzamos el tiempo ordinario, recién ahora lo vemos en la celebración dominical. El color verde nos va a acompañar en estas primeras 6 semanas del tiempo ordinario que vivimos a partir de hoy y luego lo volveremos a ver pasada la Pascua. Vamos a disponernos a la celebración de la palabra en este segundo domingo del tiempo ordinario, escuchando las lecciones de la palabra de Dios que nos presenta la Iglesia en el leccionario dominical. Lectura del primer libro de Samuel. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él le respondió: «Aquí estoy». Samuel fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy porque me has llamado». Pero Elí le dijo: «Yo no te llamé, vuelve a acostarte». Y él se fue a acostar. El Señor llamó a Samuel una vez más. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, porque me has llamado». Elí le respondió: «Yo no te llamé, hijo mío, vuelve a acostarte». Samuel aún no conocía al Señor, y la palabra del Señor todavía no le había sido revelada. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy porque me has llamado». Entonces Elí comprendió que era el Señor el que llamaba al joven, y dijo a Samuel: «Ve a acostarte, y si alguien te llama, tú dirás: Habla, Señor, porque tu servidor escucha». Y Samuel fue a acostarse en su sitio. Entonces vino el Señor, se detuvo y llamó como las otras veces: «Samuel, Samuel». Él respondió: «Habla, porque tu servidor escucha». Samuel creció, el Señor estaba con él, y no dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé confiadamente en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quisiste víctima ni oblación, pero me diste un oído atento. No pediste holocaustos ni sacrificios. Entonces dije: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad, y tu ley está en mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No mantuve mis labios cerrados. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben acaso que sus cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Eviten la fornicación. Cualquier otro pecado cometido por el hombre es exterior a su cuerpo. Pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo, que habita en ustedes y que han recibido de Dios? Por lo tanto, ustedes no se pertenecen, sino que han sido comprados. ¿Y a qué precio?
Glorifiquen entonces a Dios en sus cuerpos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Por Él nos han llegado la gracia y la verdad. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Estaba Juan Bautista con 2 de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían les preguntó: ¿Qué quieren? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas lecciones de la palabra de Dios nos presentan un tema común, el de la llamada. Dios llama al joven Samuel, que vivía en el templo y que no conocía la voz de Dios, y que al escuchar que lo llaman corre a la presencia del sumo sacerdote, Elí, que estaba allí también, y lo despierta para saber qué necesita. Por 3 veces se produce esto, hasta que aquel anciano se da cuenta que es Dios el que llama al joven y le explica cómo responderle. Cuando vuelvas a escuchar la llamada, di: aquí estoy, Señor, tu siervo escucha. Y a partir de ese momento, Samuel se convirtió en profeta del Señor. Comenzó a tener este trato con Dios directo, a escuchar su palabra y poder anunciarla así también a todo el pueblo, y gobernó el pueblo de Israel por muchos años. Respondió a la llamada del Señor. En el Santo Evangelio se nos presenta el momento en que Juan el Bautista declara a Cristo el Cordero de Dios, y 2 de sus discípulos, Andrés y Juan, dejan a Juan Bautista y siguen a Cristo. Y son llamados por él, claro, primero en el corazón, primero a través de la mediación de Juan, que le presenta el Cordero de Dios, pero enseguida, cuando Jesús se da vuelta y les pregunta qué quieren, y ellos le dicen: ¿dónde vives? Es decir, queremos ir con vos, queremos ir con vos. Bueno, vengan y lo verán, dice Jesús. Bien, el llamado y la aceptación del llamado. Enseguida se va trasladando ese llamado. Nosotros somos llamados, es decir, nosotros no vinimos solos, no vinimos a este mundo solos, no se nos ocurrió a nosotros empezar a existir en el seno de nuestra madre, no fue nuestra decisión. Fuimos llamados a la vida por el mismo Dios, porque la vida es un don de Dios, es un don de Dios. Hay del manoseo, del don de Dios que hacemos los hombres tantas veces. La vida es un don de Dios. No podemos ir contra la vida de nadie, porque eso es propiedad de Dios. Estamos llamados a la vida por Dios nuestro Señor. Y bueno, debemos agradecer ese llamado. Agradecer el llamado a la vida es cuidarla. Cuidar la salud, cuidar qué hago con mi vida, ¿no? No solo en los aspectos sanitarios, que también debo vigilar, por cierto, porque tengo obligaciones para con mi salud y con la salud de los demás,
pero también otras actitudes respecto de mi vida, porque mi vida no es solamente comer, crecer, abrigarme o desabrigarme, etc., sino que mi vida es mis proyectos, mis amores, hacia dónde voy a lo largo de los años en que vivo en este tiempo. Cuidarla para mí y para los demás es el agradecimiento que debo a aquel que me ha llamado a la vida. Pero además Dios, a mí, cristiano, que estoy celebrando hoy el Día del Señor, nosotros los que estamos aquí reunidos, gracias a esta tecnología que podemos compartir, nos ha regalado también, nos ha llamado a la fe, nos ha llamado a ser creyentes en Cristo Jesús, nos ha llamado a ser fieles a Dios, nos ha llamado a la fe. Este llamado a la fe también debemos agradecerlo. ¿Y cómo se agradece? Cultivando la fe. La fe tiene un ir y venir. Es Dios que se manifiesta y yo que le respondo. Nunca es de un solo lado, ¿no? Ni yo puedo alcanzarla por mis propios méritos, ni puedo dejar simplemente que Dios me la dé y yo no le responda. Es un ida y vuelta. Es siempre un diálogo entre dos inteligentes, el sumo inteligente que es Dios y el pequeño y racional inteligente que soy yo. Pero es un diálogo entre inteligentes, es un diálogo que tiene que encontrar razones, que tiene que buscar las razones cuando no las entiendo, consultando, preguntando. Debo cultivar mi fe. No debo quedarme simplemente con lo que aprendí primero, que tal vez me sirvió cuando era pequeño, pero ahora no responde todas mis inquietudes. Cultivar la fe es mi obligación de agradecimiento por haberla recibido. Soy llamado también, en principio todos, evidentemente, a la vida laical, podemos decir, a ser testigos de Cristo en el mundo, porque antes de ser sacerdote yo era laico. Antes de que una persona se consagre a Dios con toda su vida, pues era laico. Todos somos al principio laicos y algunos siguen siendo la mayor parte del pueblo de Dios hasta el día de su muerte. Tenemos que vivir bien la vida laica. Es un llamado de Dios también, es un llamado a la vida matrimonial, por ejemplo, o a tantas otras cosas que no incluyen a veces el matrimonio y que sí ciertamente son ocasiones para mostrar a Dios a los ojos de los hombres. Tenemos que agradecer este llamado a la vida apostólica laical, pues ejercitando nuestro apostolado, siendo ese fermento en la masa que nos dice la palabra de Dios en otros pasajes, siendo ese que cambia y transforma, ese que está puesto en medio de los otros, pero no es como los otros y se tiene que notar. Se tiene que notar cuando alguien hace un chiste que no va. Se tiene que notar cuando todos alrededor ofrecen la deshonestidad como forma de vida. Se tiene que notar en las conversaciones que tengo y en los silencios que hago. Se tiene que notar en los amigos que atiendo y a los que voy solamente a buscar para atraerlos a la fe, pero no porque podamos ser amigos porque están en el pecado. Tengo que sacarlos de allí. No tengo que condenarlos, no soy yo quien lo hace, tengo que ayudarlos a salir para encontrarse con el Señor. La vida apostólica en medio del mundo, ese es mi agradecimiento. Y ciertamente hay llamados particulares también a la vida de consagración o a la vida sacerdotal. Y es precisamente el caso de estos apóstoles que escuchamos en el Santo Evangelio. Es el llamado a un seguimiento especial, exclusivo, que el Señor hace a algunos, no a todos, porque hace falta algunos que Él necesita, que Él ha querido necesitar para conducir al rebaño que es suyo, porque Él es el buen pastor, pero quiere esta mediación de los hombres para alcanzar, para que todos alcancemos la eternidad feliz. Dios nos llama a ser totalmente suyos. Por eso en la segunda lectura hemos escuchado al apóstol San Pablo decir a los cristianos de Corinto que hay que glorificar a Dios en nuestros cuerpos también. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cómo nos cuesta en esta época nuestra, tan sexualizada por todos lados y donde se presentan estereotipos completamente contrarios a la santidad de Dios como lo más normal.
Me da igual, es lo mismo, no importa. No, sí importa, y importa mucho. Importa que yo muestre esa condición de templo del Espíritu Santo que tengo. Y no importa cuánto haya caído en el barro del pecado, no importa cuánto me haya equivocado o hasta enviciado en eso, siempre puedo salir, siempre puedo buscar la misericordia de Dios y atento al llamado que el Señor me hace, volver a su voluntad, volver a sus manos, a su abrazo. Y tengo que compartir esta mediación con los demás. Dios nos quiere, Él es el único sumo mediador entre Dios y los hombres, claro, pero se hizo hombre para que nosotros los hombres pudiéramos participar de su mediación. Y de hecho lo hacemos de tantas maneras. Y lo tenemos que hacer siempre más y mejor. Llevar a los hombres a oír la llamada, como Elí le enseñó a Samuel, como Juan el Bautista le señaló a Jesús, a Andrés y a Juan, y ahí empezó todo. Nosotros tenemos que ayudar a los que son llamados y no se dan cuenta o no entienden, porque el mundo hace mucho ruido y les confunde mucho, sobre todo a los jóvenes, que viven muy aturdidos en el mundo. No importa a qué edad te llama el Señor, lo que importa es que si te llama, vos le respondas. ¿Qué quieres?, dice Jesús. Tendremos que decir cada uno de nosotros, desde lo más íntimo de nuestro corazón, quiero, Señor, estar contigo. Quiero responder a tu llamado de amor. Quiero ser todo tuyo, todo, mi ser, todo, mi cuerpo y mi alma, mis acciones, mis deseos, todo tuyo. Quiero estar contigo. Esa tiene que ser mi respuesta. Pidámosle al Señor, en este tiempo ordinario que ya empezamos a recorrer, que Él nos ayude a ser extraordinario nuestras cosas ordinarias de todos los días, de modo que mostremos al mundo que aceptamos su llamado y que lo compartimos también con los demás, llamando a todos a la santidad de vida y, cuando así lo quiere el Señor, a la consagración especial, ya sea en el matrimonio o en la vida consagrada o en la vida sacerdotal. Son los llamados de Dios que tenemos que anunciarle a todos y especialmente a los más jóvenes, ayudarlos a escuchar y a reconocer la voz del Señor que llama. Vamos a hacer ahora nuestra comunión espiritual para unirnos al Señor que nos llama. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno toda a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de mis pecados y los del mundo entero, y por todas las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Toda la tierra se postra ante ti, Señor, y canta en tu honor, en honor de tu nombre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas el cielo y la tierra, escucha las súplicas de tu pueblo y concede tu paz a nuestro tiempo. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta semana que comenzamos a recorrer, tenemos algunos santos en el santoral que vamos a celebrar. Podemos destacar a Santa Inés, virgen y mártir, esta jovencita que queremos mucho y sabemos reconocer, una mártir que marcó mucho los primeros siglos de la Iglesia por su fortaleza espiritual, cómo quiso conservarse pura para el Señor, a pesar de que eso implicaba la muerte. Santa Inés,
El nombre en latín es Agnes, y Agnes viene de cordero. Ella se inmoló como un cordero, como el Cordero de Dios lo hizo por nosotros. También vamos a celebrar el viernes 22 a San Vicente, diácono y mártir. En algunos lugares de nuestra montaña en este día se hacen mandas para celebrar a San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer es en abril, pero como en el calendario aparece sin distinción Vicente, y como fue muy popularizado en los puestos de la montaña la figura de San Vicente Ferrer por la misión de los padres dominicos, se confundieron las fechas. Bueno, no se va a enojar el santo diácono y mártir que celebramos el 22 con San Vicente Ferrer por la imagen que se venera en esas zonas de nuestro sur mendocino. Ese mismo día recordamos a la beata Laura Vicuña, esta jovencita que, nacida en Chile, vivió y se santificó en la zona de Junín de los Andes, en Argentina, y está sepultada en Bahía Blanca. Se llevó a cabo después de muchos años a causa de su beatificación y llegó a buen término. Ella ofreció su vida por la conversión de su madre, que estaba viviendo mal, de mala forma, con alguien que no era su esposo. Y ella ofreció los dolores que tuviera que sufrir, realmente fueron muchos, incluso violentos, y esa violencia terminó causándole la muerte. Y ahí, en ese momento de morir, ella le dijo a su madre por qué ofrecía todos sus dolores, que era por su conversión. Y la madre, al ver el ejemplo tan grande de su pequeña Laurita, pues cambió de vida y realmente se convirtió así. Fue el primer milagro, de alguna manera, de Laura Vicuña. Es una santita nuestra, de nuestras tierras, así que tenemos que recordarla con especial cariño. El Señor esté con ustedes. Y con tu Nos bendiga espíritu. Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Para dar gloria a Dios con nuestras vidas podemos quedarnos en paz.